Iglesia Cristiana Remanso de Dios de Juan Rafael. Culto dominical desde las 10 am. Padre amado, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por esta mañana preciosa, esta mañana soleada y fresca. Gracias por este templo, Señor, que tú nos has provisto para que vengamos a adorar tu nombre, Dios. Gracias por el derramamiento de tu Santo Espíritu, Padre. Señor, en esta hora nos disponemos, Señor, a exponer tu santa y bendita palabra. Señor, que yo mengue, pero que Cristo resucitado, Señor, crezca en mí, sea visible, Señor. Padre, anula mis palabras, porque son las tuyas, Señor, las que queremos escuchar. Son tus palabras, Señor, las que nos dan vida, Padre amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero introducir este tema en esta mañana, hablando de algo que ocurrió en el mundo entero, algo inesperado, ¿verdad? Y fue el COVID. El COVID vino y afectó al mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Y el COVID entró en un de repente. Nadie estaba esperando que iba a venir un virus que infectara a la humanidad a tal magnitud. Y todos estuvimos expuestos a ser tocados por ese virus. Todos estábamos en esa situación de que de un momento a otro, por cualquier circunstancia, podíamos adquirir el virus. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estuve investigando, mi alma alaba a Dios, y dije, bueno, pero el COVID llegó a la República Dominicana, pero tuvo que llegar por alguien. Ya la noticia lo habían dado, ¿verdad que sí? La noticia habían hablado de eso, y habían dicho por quién había entrado el COVID a la República Dominicana. Y dice, según lo que investigué, alabado sea el nombre del Señor, que el COVID entró por un turista italiano. Que vino un turista italiano aquí, que se llamaba Claudio Pasqualini. Claudio Pasqualini fue el turista italiano que introdujo el COVID a República Dominicana. Una persona vino infectada de COVID, ¿verdad que sí? Y por esa persona el COVID fue propagado a toda la República Dominicana. No hubo un sitio donde no llegara el COVID. No hubo un lugar donde se dijese, mire, aquí no llegó el COVID, sino que la República Dominicana fue afectada e infectada por el COVID que trajo Claudio Pasqualini, un turista a República Dominicana. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo que por una persona la nación entera sufrió esa enfermedad. Por una persona la nación entera estuvo expuesta a esa situación, y sabemos la consecuencia del COVID. Sabemos que muchas personas murieron a causa de adquirir el COVID. Muchas personas todavía tienen secuelas a causa de esa enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero él no murió? No, él no murió. Buena observación. Él no murió. Él trajo la infección, trajo el virus, la cepa, y eso se propagó a tal magnitud que toda la República Dominicana tuvo esa situación, al igual que los demás países. Alguien en cada país llegó el COVID. Una persona. Con una persona fue suficiente para que toda una nación estuviese en peligro. Oiga bien, para que toda una nación estuviese en peligro y peligro de muerte. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó en ese tiempo? Mi alma alaba al Señor. Cuando viene el COVID,
no solo a la República Dominicana, sino al mundo entero, entonces comienzan la situación que no hay medicamento que salve el COVID. No hay un antídoto que quite el COVID. Hay una situación que si usted adquiere el COVID, no tenemos un medicamento en la farmacéutica, los médicos no saben qué medicamento aplicarle, no hay nada que pueda decir el médico, mira, con esto vamos a detener el COVID que te está afectando y que te puede llevar a la muerte. Al principio no había. ¿Y qué sucedió entonces? Comenzaron los científicos a investigar y a investigar y a investigar, y entonces comienzan a salir la primera vacuna, la segunda vacuna, que la Pfizer, que la Ceteran, que aquella, que la otra, y salieron muchísimas vacunas, y la gente decía, bueno, yo me voy a poner la Pfizer porque es la mejor. La Pfizer es la que va a detener el COVID, es la que me va a proteger. No, yo me voy a poner aquella, porque aquella dice que es la mejor. Y comenzaron tantas ofertas y tantas cosas que vinieron. Y tómate esto, y tómate aquello, y a lo otro para detener el COVID. Mi alma alaba al Señor. Había que crear una vacuna. Había que crear un antídoto. Había que hacer algo en ese tiempo para detener el COVID. Mi alma alaba a Dios. Y la humanidad estaba alborotada, porque había una situación que estaba extinguiendo al ser humano y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y a pesar de los efectos de las vacunas, porque sí, dejan efectos, a pesar de eso, a muchos protegió la vacuna. Porque a muchos que le dio COVID hoy están vivos porque se protegieron con la vacuna. O sea que hizo su efecto, aunque otros no lo lograron. A pesar de tener la vacuna, otros no lo lograron. Y fallecieron. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre la transgresión versus el don de la gracia. La transgresión versus el don de la gracia. Y me van a acompañar a Romanos 5. Vamos a leer en Romanos 5 y vamos a leer los versos del 12 hasta el 21. 12 hasta el 21. Y ahora sí nos ponemos de pies y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repita conmigo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Podemos sentar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vuelvo al COVID de nuevo. Así como por un hombre entró el COVID a República Dominicana y afectó a toda la nación, así mismo entró el pecado a la humanidad por un hombre y todos fuimos constituidos pecadores delante del Señor. Por el pecado de Adán y Eva, todos nosotros entonces nos alcanzó esa infección del pecado. Nos alcanzó ese mal del pecado. Toda la humanidad, al igual que COVID, toda la humanidad quedó afectada por uno que llegó a cada país y eso se propagó y todos alcanzaron ese mal, al igual nosotros, por el pecado de Adán y Eva. Todos somos pecadores, todos hemos sido pecadores porque lo heredamos de Adán y Eva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que acabamos de leer, que por uno entró el pecado, pero por otro entró la gracia. Por Jesucristo entró la gracia. Y yo le hacía un resumen de lo que fue el COVID en el mundo, que por uno entró el COVID e infectó la humanidad, pero entonces salieron los antídotos, salieron la vacuna para frenar ese virus que estaba acabando con la humanidad. El pecado está acabando con la humanidad. El pecado está destruyendo familias. El pecado está destruyendo naciones. El pecado está destruyendo sociedades. El pecado que introdujo Adán y Eva ha venido a infectar y afectar a la humanidad. Mi alma alaba al Señor. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha venido para poner ese antídoto al pecado, para poner esa vacuna al pecado, para detener el pecado, para frenar el pecado. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Recibir la gracia. Aquellos que fueron afectados con COVID y no recibieron la vacuna, entonces tuvieron que enfrentar serias consecuencias por no recibir el antídoto que iban a frenar el COVID. Si nosotros no recibimos la gracia o aquellos no reciben la gracia, entonces tendrán que enfrentar diferentes situaciones que trae el pecado a su vida, a su familia, a su entorno y todo el lugar donde se mueva, porque el pecado infecta y afecta. El pecado infecta y afecta. Y hay que enfrentar entonces la consecuencia del pecado. Por la desobediencia de uno, todos nos hicimos desobedientes delante de la presencia
de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Y yo voy a volver ahí mismo en el libro de Romanos, en el mismo capítulo 5, y voy a leer el verso 12. Vamos a leer el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo entró el pecado. ¿A dónde entró el COVID? Al mundo. Sigue escuchando. Por un hombre entró el pecado al mundo. Por un hombre entró el COVID al mundo. Le hago esa referencia, esa analítica, para que podamos entender con mayor claridad este mensaje. Y por el pecado la muerte. Por el COVID vino la muerte. También vino la muerte. Por el pecado que un hombre introdujo al mundo, vino la muerte física y la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y usted y yo no estábamos nacidos en aquella época, pero nos alcanzó el pecado, porque fue introducido al mundo por un hombre y nosotros estamos en el mundo, por lo tanto fuimos infectados y afectados por la desobediencia de Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Y si seguimos leyendo el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, el don de la gracia no es como el pecado, como la desobediencia. El don de la gracia no fue como la transgresión, aleluya, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, oiga bien, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Si por el pecado muchos están condenados, por la gracia muchos hemos sido perdonados. Muchos que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sanados, vamos a decirle así. El que desea ya la vacuna, la presencia del Espíritu Santo. Usted no se permanece con la presencia de lucha. Bendito sea